Bienvenidos un día más a mi canal, su rinconcito favorito para chismecito del bueno y por supuesto, para hablar de esas parejas que nos roban el aliento, esas historias de amor que nos hacen suspirar y, en ocasiones, hasta derramar una lagrimita. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un universo de pasión, secretos y escapadas de ensueño. Sí, señoras y señores. Hoy vamos a desentrañar los misterios que rodean a Demet Özdemir y Can Yaman, esa pareja que nos tiene a todos en vilo. Pero antes de que nos adentremos en este mar de rumores y confirmaciones a medias, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. No se arrepentirán. Aquí encontrarán contenido fresco, divertido y sobre todo, lleno de información jugosa sobre sus celebridades favoritas. Además, al suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeré lo mejor. Y ahora sí, vamos al grano. Demet y Can y Demet, uff. Solo con mencionar sus nombres ya se siente la chispa, la tensión, esa química que traspasa la pantalla. Desde que los vimos juntos en Erkencikus, quedamos completamente flechados. Eran el uno para el otro. La historia de amor entre Sanem y Can nos enamoró, nos hizo creer en el destino y claro, nos hizo desear que esa magia se extendiera fuera del set. Durante mucho tiempo, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿están juntos o no están juntos? Los rumores volaban, las fotos comprometedoras aparecían, pero nunca hubo una confirmación oficial. Era como un juego del gato y el ratón que nos tenía a todos pegados a las redes sociales, buscando la mínima pista que pudiera desvelar el secreto mejor guardado de la farándula turca. Recuerdo que cada vez que salía una foto de ellos juntos, aunque fuera en un evento público, las redes sociales explotaban. Los fans analizaban cada detalle, sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se tocaban, todo era motivo de especulación. Se crearon miles de teorías, se escribieron fanfics enteros y por supuesto, se desató una guerra entre los que creían en su amor y los que pensaban que todo era una estrategia publicitaria. Y es que, seamos honestos, su relación era una bomba de tiempo mediática. Dos de las estrellas más populares de Turquía, con una química innegable en pantalla, generando millones de dólares en publicidad y contratos. Era demasiado perfecto para ser verdad. Muchos argumentaban que todo era una farsa, una manera de mantener viva la llama de Erkencikus y seguir cosechando éxitos. Pero, ¿qué pasa con esos momentos robados, esas miradas cómplices que no se pueden fingir? ¿Qué pasa con esa conexión que se siente a través de la pantalla? ¿Acaso todo eso puede ser simplemente actuación? Yo personalmente me niego a creerlo. Hay algo más, algo profundo, una chispa que no se puede encender a voluntad. Y aquí es donde entra en juego el tema de nuestro vídeo, la escapada romántica de ensueño. Los rumores apuntan a que en medio de toda la presión mediática y la agenda apretada de ambos, Demet y Can encontraron la manera de escapar juntos, de desconectar del mundo y conectarse el uno con el otro. Se habla de un viaje secreto a un paraíso exótico, lejos de los paparazzi y las miradas indiscretas. Un lugar donde pudieron ser simplemente Demet y Can, sin la carga de la fama ni las expectativas de los fans. Un lugar donde pudieron disfrutar de la compañía del otro, de conversaciones sinceras, de risas compartidas y, por supuesto, de momentos de intimidad. Imaginen la escena, playas de arena blanca, aguas cristalinas, el sol acariciando sus pieles, una cena romántica a la luz de las velas, una conversación bajo las estrellas. Un verdadero cuento de hadas. ¿Se imaginan a Can llevándola de la mano por la playa al atardecer, susurrándole palabras dulces al oído? ¿O a Demet mirándolo con esos ojos llenos de admiración y cariño? ¡Ay, se me eriza la piel solo de pensarlo! Por supuesto, no hay fotos oficiales de esta escapada romántica. Todos son rumores, testimonios de personas que aseguran haberlos visto juntos, pistas que se encuentran en sus redes sociales. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y yo creo que esta escapada realmente existió, que fue un momento crucial en su relación, un respiro en medio del caos que les permitió reconectar y reafirmar sus sentimientos. Para sumergirnos aún más en el misterio, recordemos algunos de los momentos clave que alimentaron las especulaciones. Hubo una época en que Demet y Can constantemente compartían fotos en redes sociales que, aunque no los mostraban juntos directamente, sí revelaban lugares con características muy similares. Una palmera idéntica en ambas fotos, un atardecer con la misma tonalidad, platos de comida exótica que solo se servían en un restaurante específico.
Demasiadas coincidencias para ser solo eso. Y no olvidemos las declaraciones indirectas, esos mensajes en entrevistas donde hablaban de alguien especial, o de una conexión única sin mencionar nombres, pero con una sonrisa pícara que lo decía todo. Khan en particular, siempre ha sido un poco más reservado, pero Demet, con su personalidad extrovertida, dejaba escapar algunas pistas que encendían las alarmas de los fans. Otro detalle importante fue el comportamiento de sus círculos cercanos. Algunos amigos y colegas de ambos actores parecían estar al tanto de la situación y, aunque intentaban ser discretos, sus comentarios en redes sociales o en eventos públicos a menudo dejaban entrever que algo más que una simple amistad estaba ocurriendo entre Demet y Khan. Esta supuesta escapada romántica, de la que tanto hablamos, se rumorea que tuvo lugar después de una temporada particularmente intensa de rodaje de Erkencicus. Ambos actores estaban exhaustos por la presión del trabajo y necesitaban desesperadamente un respiro. Al parecer fue Demet quien propuso la idea de escaparse juntos, de desconectar del mundo y disfrutar de un tiempo a solas. El destino elegido, según las fuentes, fue una isla paradisíaca en las Maldivas. Un lugar remoto y tranquilo, perfecto para escapar de las miradas curiosas y relajarse en un entorno idílico. Se dice que se alojaron en un resort de lujo con villas privadas y acceso directo a la playa, donde pudieron disfrutar de la máxima privacidad y confort. Durante su estancia, se dedicaron a disfrutar de actividades relajantes, como nadar en las aguas cristalinas, tomar el sol en la playa, practicar snorkel y buceo, y disfrutar de masajes y tratamientos de spa. También tuvieron tiempo para explorar la isla, descubrir sus rincones más escondidos y maravillarse con su belleza natural. Pero por supuesto, lo más importante de esta escapada fue el tiempo que pasaron juntos. Se dice que tuvieron largas conversaciones sobre sus vidas, sus sueños y sus miedos. Se rieron, lloraron y se apoyaron mutuamente. Se enamoraron aún más, si eso era posible. Sin embargo, la felicidad no dura para siempre. Después de unos días de ensueño, tuvieron que regresar a la realidad y enfrentarse de nuevo a la presión mediática y las exigencias de sus carreras. La distancia y la falta de tiempo comenzaron a hacer mella en su relación, y poco a poco se fueron distanciando. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Después de esta supuesta escapada, se notó un cambio en la actitud de ambos. Parecían más relajados, más seguros de sí mismos, menos preocupados por lo que pensaban los demás. Empezaron a compartir más momentos de su vida personal en redes sociales, aunque siempre manteniendo un perfil bajo. Demet, por ejemplo, se dejó ver más feliz, más radiante. Se rumoreaba que Khan la apoyaba en sus nuevos proyectos, que era su mayor fan y que siempre estaba ahí para ella. Khan, por su parte, parecía más centrado, más enfocado en su carrera, pero también más abierto a compartir su vida personal. Y luego llegó la noticia que todos estábamos esperando: Demet Özdemir se casaba. ¿Pero con Can Yaman? No, lamentablemente no. Demet contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, en una boda de ensueño que reunió a lo más selecto de la farándula turca. La noticia obviamente fue un jarro de agua fría para todos los que seguíamos soñando con un final feliz entre Demet y Khan. Muchos se sintieron decepcionados, incluso traicionados. ¿Cómo era posible que Demet se casara con otro después de la química que tenía con Khan? ¿Acaso todo había sido una ilusión? Pero analicemos la situación con calma. ¿Acaso el hecho de que Demet se haya casado con otra persona significa que nunca hubo nada entre ella y Khan? Yo creo que no. Creo que hubo un momento en el que sus caminos estuvieron muy cerca de unirse, un momento en el que la llama del amor estuvo a punto de encenderse por completo. Pero por alguna razón, no funcionó. Tal vez la presión mediática fue demasiado fuerte, tal vez sus agendas no coincidieron, tal vez simplemente no era el momento adecuado. Además, hay que tener en cuenta que la vida de las celebridades es muy diferente a la nuestra. Están constantemente bajo el escrutinio público, lo que puede generar mucha presión y estrés en sus relaciones. También tienen que lidiar con agendas apretadas, viajes constantes y la dificultad de mantener una vida personal normal. Quizás Demet y Khan se dieron cuenta de que no estaban preparados para afrontar todos estos desafíos juntos y decidieron tomar caminos separados. Tal vez se dieron cuenta de que eran mejores amigos que amantes, o que simplemente no eran compatibles a largo plazo. Lo importante es recordar que las personas cambian, que los sentimientos evolucionan y que a veces, por mucho que queramos que algo suceda, simplemente no está destinado a ser.
Demet encontró la felicidad con Ouzhan, y eso es lo que realmente importa. En cuanto a Khan, él sigue enfocado en su carrera, conquistando nuevos mercados y demostrando su talento en diferentes proyectos. Sigue siendo uno de los actores más codiciados de Turquía y su popularidad no deja de crecer. De hecho, su paso por Italia le ha abierto un nuevo abanico de posibilidades, consolidando su estatus como una estrella internacional. Ha demostrado ser un actor versátil, capaz de desenvolverse tanto en dramas como en comedias, y su carisma lo ha convertido en un ídolo de masas. Y aunque la historia de amor entre Demet y Khan no haya tenido el final feliz que muchos esperábamos, siempre quedará en nuestra memoria como uno de los romances más apasionantes y misteriosos de la televisión turca. Siempre recordaremos la magia de Erkencikus, la química innegable entre Sanem y Khan y, por supuesto, la esperanza de que algún día, tal vez en otra vida, sus caminos vuelvan a cruzarse. Quién sabe, quizás en el futuro vuelvan a coincidir en un proyecto y podamos volver a disfrutar de su química en pantalla. En resumen, mis amores, hemos explorado el fascinante universo de Demet Özdemir y Can Yaman, desentrañando los secretos de su relación, especulando sobre su escapada romántica de ensueño y reflexionando sobre el final inesperado de su historia. Hemos visto cómo la presión mediática, las agendas apretadas y las expectativas de los fans pueden influir en una relación y cómo, a veces, el amor no es suficiente para superar todos los obstáculos. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado en este viaje lleno de emociones. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la relación entre Demet y Khan? ¿Creen que realmente existió una escapada romántica? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? Quiero saber sus opiniones. No se corten, sean honestos y compartan sus pensamientos conmigo. ¿Cuál es su escena favorita de Erkencikus? ¿Creen que la serie influyó en la percepción pública de su relación? Cuéntenme todo. Y para terminar, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo seguir trayéndoles contenido jugoso y divertido sobre sus celebridades favoritas. Les prepararé vídeos sobre sus próximos proyectos, sus nuevas parejas y, por supuesto, más chismecitos jugosos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.